Bueno, detenernos un poquito, ya estamos cerca, ya huele a Navidad, ya huele a fin de año. Y en un abrir y cerrar de ojos ya estamos el día 31 de diciembre y se fue el 2021. Esperamos que el 2022 sea diferente y traiga bendición de parte del Señor para nosotros. Pero mientras evaluamos, ya que estamos al final, casi al final del año, hay que evaluar. Evaluamos los departamentos, evaluamos los ministerios, evaluemos nuestra vida. Y al evaluar nuestra vida, estamos nosotros considerando esta mañana en dos partes. ¿La estamos gastando o la estamos invirtiendo? ¿Qué estamos haciendo con la vida que Dios nos da? ¿Gastándola o invirtiéndola? Necesitamos pedirle a Dios sabiduría para que al evaluar nuestra vida también la proyectemos a futuro. Fíjense que Moisés escribió un salmo. Ustedes deben saber que no todos los salmos son de David. El Salmo 90. Si usted abre su Biblia en el Salmo 90, vaya al versículo 2. Y Moisés, que está hablando sobre la eternidad y la temporaneidad del ser humano, la eternidad de Dios y lo temporal del ser humano, lo limitado en cuanto a tiempo, en el versículo 2 se hace una oración, y esa es una oración que debemos hacer todos nosotros. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sí lo tiene en su Biblia, ¿verdad? 90:12. Bueno, en la versión Nueva Traducción Viviente, la traducen, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Bueno, esa es la Reina Valera 60, que traigamos al corazón sabiduría. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice, Señor, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Al evaluarnos, tal vez llegamos a la conclusión muy simple, muy sencilla. Yo soy una buena persona y hasta ahí llegamos. Esa es nuestra evaluación. Soy una buena persona. Pero necesitamos más que solamente eso. Necesitamos tener objetivos, tener metas, tener motivación. Y necesitamos un cambio de perspectiva, porque si nos hemos quedado solamente en ser buenas personas, no ese es el propósito de Dios para nuestra vida. No es el plan de Dios para nosotros. Así que necesitamos un cambio de perspectiva, un cambio de motivación para realmente traer un cambio significativo y así alcanzar las metas que queremos para los próximos años. Si Dios nos ha permitido la vida es porque Él tiene un propósito. Como tuvo propósito en la vida de aquellos a quienes llamó este año a su presencia, Él nos dejó a nosotros precisamente porque tiene un propósito para nuestras vidas. Consideramos en solamente dos puntos. ¿Cómo invertir nuestra vida? ¿Cómo invertir nuestra vida? ¿Cómo pasar nuestro tiempo en esta época como sobrevivientes de la pandemia del COVID-19? Porque seguramente la mejor inversión que podemos hacer es en el futuro. Los años que vienen. Si Dios nos concede quedarnos, seguir en esta tierra, y si el Señor no regresa en su segunda venida, Él tiene propósito para nosotros. Entonces hay dos afirmaciones nada más que quiero que ustedes se lleven a su casa. Y ustedes reciban allá en sus casas también.
La primera de ellas, vivamos para la eternidad. ¿Quieren repetir conmigo, por favor? Vivamos para la eternidad. La Biblia enseña que tuvimos un comienzo, un principio, pero no tenemos un fin. No somos eternos, pero somos inmortales. Por si no lo sabía o lo había olvidado, somos inmortales. Es cierto que solo viviremos 70, 80, 90, 100 años quizá en esta tierra, pero con la muerte no termina la vida. Realmente comienza la verdadera vida. Va a llegar un día en que vamos a respirar el último aliento y nos vamos a morir físicamente. Nuestra familia contratará una funeraria, nos pondrán en una caja, la más bonita de todas. Bueno, nosotros ya no la vamos a ver, pero ustedes digan que sí para que cuando nos vayamos contentos, ¿no? La caja más bonita, más elegante, celebrarán 1 o 2 cultos memoriales, nos llevarán al panteón, nos enterrarán y luego van a regresar a casa para continuar con su vida normal el resto de la familia. De paso van a pasar tal vez a la casa a comer tamales o a tomar café con pan y nos fuimos. Pero este no es el final. Este es solamente el fin por nuestro paso por este mundo, pero el final no es. Nuestra alma es inmortal. Dios nos creó de esa manera. De hecho, el tiempo que se pasa después de la muerte, al otro lado de la muerte, es mucho más años que los que podemos pasar en esta tierra. Allá es eternidad. Por eso me encanta pensar de que algunos de nuestros hermanos en Cristo cerraron sus ojos en el tiempo para abrirlos en la eternidad. Y si habían disfrutado de la presencia del Señor en esta vida, al abrirlos disfrutarán plenamente la presencia de su Señor y su Salvador. Eclesiastés 3:11, Salomón dice: sin embargo, Eclesiastés 3:11, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el tiempo apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Llamo la atención de ustedes a la frase: Él sembró eternidad en el corazón humano. En cada hombre, en cada mujer, Dios ha plantado la semilla, que es un recordatorio para nosotros de que esta vida, después de esta vida, hay mucho más y mucho mejor. Es cierto que no entendemos cómo es la eternidad. No sabemos lo que vamos a sentir al estar allá, no entendemos todo, pero la Biblia nos asegura, y si la Biblia nos asegura, yo le creo a la Biblia, le creo a la palabra de Dios y sé que es real. Sabemos que es largo, pero nuestra mente, como solo piensa en cosas limitadas, en cuanto al tiempo, no medimos lo que significa eternidad. Las imágenes que nosotros tenemos en la mente son las que nos menciona la palabra de Dios y que de alguna manera nos dicen algo. Juan menciona en Apocalipsis algo de cómo será la gran Jerusalén, cómo será el cielo, cómo será después de la muerte. Nos habla de calles de oro, puertas de perlas, mar de cristal, un trono grande y mansiones y ángeles.
Pero hay un evento que la Biblia describe que ocurre en la eternidad y de la cual los cristianos deberíamos recordar siempre. Y es necesario que veamos cómo pasamos nuestro tiempo aquí en este planeta, en esta tierra, porque de ahí se deriva lo que sucederá cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Lo que va a suceder cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Esto se describe en el Nuevo Testamento en 3 lugares diferentes. La explicación más completa está en 1 Corintios capítulo 3. En el pasaje Pablo utiliza este relato para describir cómo utilizamos nuestro tiempo en la tierra, cómo invertimos nuestro tiempo en la tierra o cómo gastamos nuestra vida en la tierra. Luego, a partir de allí, hace una explicación de lo que es llamado el tribunal de Cristo, que es cuando estemos ante la presencia de Dios y Él va a celebrarse este evento del juicio final. Así lo llama la palabra. El apóstol Pablo utiliza un proyecto de construcción como una analogía acerca de la vida. Y miren lo interesante, capítulo 3 de 1 Corintios, 1 Corintios 3, versículos 9 al 15. Dice, ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, esa construcción recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Comienza el apóstol Pablo diciéndonos, pues ambos somos trabajadores de Dios. Y es un recordatorio que la vida es una mayordomía. Nosotros la administramos, Dios nos la da. Si es que es confianza del Señor, ¿verdad? Nos da la vida para que nosotros la administremos. De ahí podemos o gastarla o invertirla. Es una confianza sagrada, es un regalo de Dios. Cada día que nos da es un regalo de Dios y debe ser utilizado para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Algún día, después de que partamos de este mundo, estaremos en el evento llamado el juicio, el día del juicio, y Dios pedirá cuentas de la vida que Él nos dio. Así que debemos tener cuidado cómo construimos. ¿Cómo construimos? Luego no solamente habla de que la responsabilidad es de Dios al darnos la vida, de nosotros al administrarla. Pero luego habla de los fundamentos. Los fundamentos. En cualquier proyecto de construcción, una parte esencial es el fundamento. De hecho, el fundamento juega un papel muy importante para el resto de la construcción. Dice que hay solamente un fundamento que vale la pena y ese es el fundamento de Jesucristo. No sé dónde esté su camino espiritual, amado hermano, amada hermana, pero espero que antes de salir esta mañana, usted piense en qué está fundamentada su vida. ¿Dónde se encuentra su relación con Cristo Jesús? ¿En qué punto?
¿Está usted relacionado con Él? Es una relación personal, pero el único fundamento para una vida exitosa es poner a Jesucristo como el fundamento de nuestras vidas. Todos nuestros planes, todos nuestros logros, todos nuestros éxitos, todos los títulos, todo realmente importan mucho si están fundamentados en Cristo Jesús. El fundamento que está en nuestra vida debe ser considerado. El apóstol Pablo dice que una vez que el fundamento ha sido puesto, entramos en un proyecto de construcción de nuestra vida. Así que se va a utilizar diferentes materiales. Y él menciona que podemos usar piedras de oro, de plata, de madera, de heno, de paja. Aquí está el punto. Cada uno de los materiales de construcción representan nuestra vida y nuestro tiempo y cómo construimos nuestra vida en nuestro paso por esta tierra. Dice el apóstol Pablo que nosotros decidimos qué tipo de vida vamos a construir. Si construimos una vida de oro, una vida de plata, una vida de metales preciosos, va a ser una vida que se centra en los valores eternos de la palabra de Dios. Los valores eternos en la palabra. Los propósitos de Dios. Pero hay otro tipo de vida. Y el otro tipo de vida es una vida construida con madera, con heno y con paja. Se trata de nosotros mismos. Se trata de no solo perseguir las cosas en esta vida, las cosas que no son importantes. Bueno, el día que estemos ante la presencia de Dios, dice el apóstol Pablo, nuestra obra será probada. La obra del constructor será probada, pero será probada con fuego. Así que los que construyen con madera, con heno y con paja, se convertirá en llamas. Será obra que no tiene mucho valor. No habrá ninguna recompensa. Pero si construimos en los valores eternos, las cosas que realmente importan para la eternidad y los propósitos de Dios, dice la palabra que habrá recompensa. Debemos ser cuidadosos cómo estamos construyendo nuestra vida. Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, 12 nos recuerda, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Ante Dios. Leí una frase de Martín Lutero. Él decía, en mi agenda solo hay 2 días. Hoy y ese día. Bueno, a ese día se refiere a cuando esté en la presencia de Dios, Martín Lutero, y dé cuenta de su vida. Quiero estar seguro de que entendemos hacia dónde vamos, que entendemos cuál es el fundamento de nuestra vida hoy, cómo está nuestra relación con Jesucristo. Esa relación determina si tenemos o no un lugar en el cielo. Tenemos que ser cuidadosos en cómo construimos nuestra vida para recibir la herencia celestial. ¿Cuántos de ustedes han visto la película El Gladiador? A ver si alguno de ustedes, muy poquitos la han visto. Yo creo que les voy a dejar de tarea que la vean esta semana. ¿Ya? Es clásica, es una película bastante antigua, El Gladiador. Posiblemente ustedes se acuerdan, porque ustedes tienen más memoria que su servidor. Yo lo que digo es porque lo escribo, porque lo leí en un lado y lo escribo, porque lo vi en un lado y lo escribo.
Pero ustedes se acuerdan, Russell Crowe, que es el personaje principal de la película, en un momento dado dice, lo que hacemos en esta vida hace eco en la eternidad. Ustedes se acordaron, algunos se acordaron que dijo eso en Gladiador, pero sí es. Una vez que el fundamento de Cristo se ha establecido, entonces lo que yo hago con mi tiempo hace eco en la eternidad. Y de hecho, determina mi recompensa cuando me encuentre con Jesucristo ante el gran trono de Dios. No sé cuántos de ustedes habían pensado o han considerado la expresión el día del juicio, pero personalmente cuando la escucho, pues sí, como decía un personaje de la comicidad mexicana, me da cosa. Nos pone la carne de gallina. A algunos nada más decimos juicio y les da miedo, les da preocupación, les llena de temor. Pero realmente cuando estamos hablando del día del juicio, posiblemente el apóstol Pablo estaba pensando en unos juegos que fueron antes de los Juegos Olímpicos, antes que inventaran los Juegos Olímpicos los griegos. Habían otros juegos que se llamaban los Juegos Ísmicos. Y los Juegos Ísmicos, que fueron precursores de los Juegos Olímpicos, una vez que los atletas competían, había unas gradas, se llamaba bema, y le llamaban también el asiento del juicio, porque ahí había un juez. Y entonces todos los competidores venían y se paraban delante del juez, y de acuerdo a los acontecimientos y su desarrollo en los juegos, tomaban una guirnalda y la colocaban alrededor del cuello, una guirnalda, generalmente era de ramas de olivo, y la colocaban en el cuello de ese atleta. Era una ceremonia. La guirnalda no valía mucho, pero traer esa guirnalda significaba que era un triunfador, que era un exitoso, y todo el pueblo le aplaudía, y todo el tiempo lo reconocían. Era una ceremonia increíble. Bueno, así cuando leemos el día del juicio, es la ceremonia de premiación para los creyentes fieles. No porque ganaron una carrera o una competencia, sino porque ganaron por su fidelidad a Jesucristo la corona de justicia y la corona de la vida. Y por supuesto es un momento de honor, es un momento de recompensa, un momento de fiesta. Así que quita el miedo cuando hablemos del día del juicio, quita el miedo y gócese en saber, como Efesios capítulo 6, versículo 8 nos dice, recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Así que es un tiempo de recompensa. Lo desconocido en la tierra se conocerá en el cielo. Aquellos que no fueron aclamados por nada en el mundo, en el cielo tendríamos la oportunidad de que los ángeles del cielo y los que se nos adelantaron estarán en las tribunas para aplaudirnos y para reconocer que hemos ganado la victoria. Y la bendición de Dios es estar en su presencia por la eternidad. 1 Corintios 4, 5 dice, entonces Dios le hará a cada uno el reconocimiento que le corresponde. Qué declaración tan increíble, ¿eh? Dios mismo hará los honores. Dios nos llamará a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Dios dirá nuestro nombre y luego dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. ¿No le alegra eso, hermano? ¿No le alegra eso? Yo creo que ya les metí mucho miedo allá. Hermanos, qué bendición saber que un día de estos el Señor nos va a llamar y vamos a estar en su presencia. Y cuando entiendo lo que el Señor hará para recompensar nuestra fidelidad a Él, se quita el miedo. No tengo que tener miedo de pararme delante de Dios, no tengo que preocuparme porque de esto se trate sobre la ira de Dios y el pecado. Yo sé que un día me voy a plantar delante de la presencia de Dios, Él va a inspeccionar nuestra vida y, como dice 2 Corintios 4:18, así que no miramos las dificultades de ahora, que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Queremos realmente invertir bien nuestra vida? Tenemos que cambiar nuestra perspectiva y también tenemos que tener una nueva motivación para vivir la vida cristiana. Tener la seguridad de que la eternidad es real y que un día los que seamos fieles al Señor estaremos ante su presencia para recibir recompensa eterna. Que Dios nos ayude a vivir para la eternidad, a vivir para la eternidad. Pero por otro lado, tenemos que vivir con urgencia, con urgencia. Déjenme explicarle un poquito. Efesios 5, versículo 15 y 16, Efesios 5, 15 y 16, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Leímos en 1 Corintios 3, y 1 Corintios 3 se refiere a tener cuidado de cómo construimos. Pero ahora en Efesios 5, debemos tener cuidado cómo vivimos, cómo construimos y cómo vivimos. Y veamos algunas áreas en las que debemos ser cuidadosos mientras vivimos enfocados y con urgencia de hacer la obra de Dios, con urgencia de cumplir el propósito de Dios, con urgencia de dar el mensaje de salvación a los que nos rodean, con urgencia de que el reino de Dios sea establecido en el corazón de los incrédulos. ¿Qué actividades debemos ser cuidadosos? Bueno, actividades triviales. Dar nuestra vida por cosas que no importan para la eternidad. Pasar grandes periodos de tiempo, gastando grandes cantidades de energía en cosas que no tienen ningún valor eterno. Es una mala inversión. Necesitamos dar nuestra vida por algo que importa. Cambiar los minutos que Dios nos da en este planeta Tierra por algo que tenga valor eterno. No perder la vida, no malgastar la vida en cosas que no valen la pena. Preocupaciones de la vida, en segundo lugar. Cuando las preocupaciones y el estrés son parte de nuestra vida, la perspectiva se pierde, se contrae. Si no tengo cuidado, simplemente mi mundo se hace pequeño y pierdo la visión del panorama de la bendición de Dios. Pierdo de vista el panorama, pero aquí está la buena noticia. Si yo lo permito, las preocupaciones de la vida me van a ayudar y me van a llevar a confiar en Dios de una manera más profunda. Me voy a acercar más a Él y voy a tener una mejor relación con Él. Debemos enfocarnos en una perspectiva más amplia, pero la elección de cada persona
es cómo quiere ver las cosas. ¿Quiere sumirse en la preocupación? Invierta mal en la preocupación. ¿Quiere acercarse a Dios en medio de las tribulaciones? ¿Quiere fundamentar realmente su relación con el Señor? Esa es una buena oportunidad. Ocupaciones, en tercer lugar. Las preocupaciones de la vida tienen que ver con el peso de la vida, pero las ocupaciones tienen que ver con la velocidad de la vida. La velocidad también hace que nosotros perdamos perspectiva. Seamos honestos. En nuestra cultura pareciera que hay una especie de adrenalina que viene con un ritmo de vida rápida. Si no estamos ocupados, buscamos la manera cómo ocuparnos y hacemos una cadena de compromisos, de actividades, de trabajo, sin detenernos siquiera para preguntarnos hacia dónde vamos y si lo que hacemos es importante. Vivimos nuestras vidas como si la meta es ir tan rápido como sea posible. No dejar que nadie nos alcance. Pero el problema es que podemos estar yendo en círculos. En círculos. Nunca llegamos a ninguna parte. Si queremos una perspectiva bíblica con un enfoque espiritual, tenemos que desarrollar una lista de cosas que tenemos que dejar de hacer. Aquellas que no tienen valor eterno, hay que dejarlas de hacer. Algunas cosas debemos eliminar de nuestra vida, no porque sean malas, sino porque realmente no tienen un valor significativo, un valor eterno. Necesitamos espacio, tiempo para buscar la gracia de Dios, su presencia, su bendición, su ayuda y estar en comunicación con Él. Y en cuarto lugar, donde también es un área donde tenemos que tener cuidado, es dar la vida como un hecho. Fuimos hechos por Dios. La Biblia dice que Él cuidadosamente formó nuestro cuerpo como Él quiso y entonces respiró vida en nosotros y nos puso en este planeta y Él tiene contados nuestros días y Él tiene propósito para nosotros. La vida es un regalo de Dios. De hecho, somos regalos de Dios. Bueno, yo sé que algunos piensan que son regalos de Dios para el mundo. Y algunos son regalos de Dios para la esposa o para el esposo. Bueno, deje que eso se lo digan ellos, no lo diga usted. Quiero ser positivo y práctico, amados hermanos, para que cerremos nuestro tiempo de reflexión de la palabra diciéndoles algunas cosas que nos van a ayudar a construir con urgencia y con una perspectiva en la eternidad, con nuestra vida puesta, nuestra vista puesta en la eternidad y viviendo con urgencia. Número 1, alimentemos espiritualmente nuestra alma. Nuestra alma es eterna, no nuestro cuerpo. El cuerpo se va a acabar, el cuerpo va a terminar. Así que todo este tiempo en el gimnasio o en el salón de belleza o haciéndose pedicure, manicure y todos los cure y vestirse de domingo, vestir de domingo a nuestro cuerpo todo el tiempo, está bien. Pero vamos a pasar muy poco tiempo aquí. Sí, manténgase bien. Ya vi que me están viendo feo aquellos que venden productos de belleza. No, sí, cómprenles, pongan su cremita. Sí, véase bien, pero sepa que realmente ese no es el fin. Ese no es nuestro paso por esta vida. Es corto el tiempo que vamos a estar aquí, así que lo mejor que podemos hacer es alimentar nuestra alma.
¿Qué pasa cuando nosotros leemos la palabra y nos alimentamos de la palabra? Bueno, nos damos cuenta cuán grande es Dios. Nos damos cuenta por qué estamos aquí, lo que es la tierra, para qué Dios nos ha dado propósito en esta vida y por qué el Señor permite que pasemos por este mundo. Pero dediquemos tiempo para alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, con las disciplinas espirituales, con los recursos espirituales, con todo aquello que va a ser realmente de bendición para nosotros en la eternidad. Número 2, hagamos de las personas una prioridad. Mire, el Señor Jesús era fanático de las personas. ¿Y sabe por qué? Porque las personas, al igual que nosotros, van a durar toda la eternidad. Algunos nos enfocamos en ciertas tareas que nos olvidamos de los demás, que no nos importan los demás. Quiero animarles a pasar más tiempo en las relaciones interpersonales. Profundice sus amistades. Pase tiempo con un grupo pequeño. Ame a la familia. Ame a los que le rodean. Que le importen los que le rodean. No les voy a preguntar a cuántos evangelizaron durante la pandemia o a cuántos le compartieron las buenas noticias de salvación durante este tiempo que estuvimos en casa y solo usábamos el teléfono celular. Pero la realidad es que si nos importan los demás, lo mejor que Dios nos ha dado a nosotros, tenemos que compartirlo con ellos. Número 3, reunámonos con personas que viven con urgencia. Si hay ciertos grupos con los que nos reunimos que realmente no nos aportan nada. Ellos están ocupados en su mundo, ellos solamente nos comparten una influencia que es negativa. Hay otro grupo más pequeño, tal vez, que son como una cubeta de agua fría. Ellos de una vez nos dejan caer sus comentarios y nos dicen, no, pero tú no puedes hacer eso, tú no lo vas a lograr. No, eso nadie lo ha hecho, menos tú. Pero hay un grupo de personas, un puñado de hermanos, que cuando están con ellos, cuando estamos con ellos, ellos quieren que nosotros seamos como Cristo. Nos animan a ser como Cristo, nos animan a vivir la vida de Dios, nos inspiran a tomar riesgos, a estirar nuestra fe, a ir más adelante en la vida cristiana. Y si conoces a uno o dos hermanos que son así, que te animan a crecer en la vida cristiana, reúnete con ellos, júntate con ellos. Ellos te van a hacer crecer espiritualmente hablando. Y finalmente, salgamos de nuestra zona de confort. La vida es demasiado corta para jugar a lo seguro todo el tiempo. Yo no estoy hablando de salir y hacer algo temerario. No me refiero a eso. Estoy hablando de tomar la vida ordinaria que Dios nos ha confiado y que entremos en una alianza con nuestro Creador para compartir con los demás lo que el Señor quiere que nosotros compartamos. Y para ello tenemos que leer la palabra de Dios mucho. Pero no leerla de manera superficial, porque si la leemos de manera superficial, no vamos a tener revelación de Dios más profunda. Hay que dedicar tiempo a la lectura de la palabra y para saber que Dios no nos da una vida fácil y cómoda. No podemos sentirnos bien si mi hermano, mi primo, mi mamá, mi papá, mi familiar se van a ir al infierno. No puedo sentirme cómodo sabiendo que mi vecino, a quien tanto aprecio y tanto quiero, se va a ir al infierno.
no le he compartido la palabra. ¿Por qué? Porque estoy cómodo. Yo ya soy salvo, yo ya garanticé mi presencia en el cielo, yo ya estoy esperando mi recompensa eterna. Los demás, hay que vean cómo le hacen. Fíjense que a Abraham, Dios no lo llamó a una vida confortable. A Abraham le dice, deja a tu familia, deja a tu parentela y sígueme. Y Abraham obedeció. Pero no fue fácil. Obedeció porque confiaba en que, aunque no sabía a dónde iba, sabía con quién iba, quién lo llevaba. A Moisés, Dios lo llama y le dice, Moisés, quiero que regreses a Egipto, que le digas a Faraón que deje ir a mi pueblo a adorarme. No vas a tener un ejército, no vayas a creer que vas a tener mucho poder. Lo único que te pido es que confíes en mí. Yo te voy a llevar, yo te voy a dirigir. Y así llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. A Jeremías le dice, mi pueblo se ha desviado de mí, se han vuelto rebeldes, han caído en idolatría. Necesito un hombre que sea el portavoz de esta generación, que le diga a los demás que va a venir castigo por su desobediencia. Y yo quiero que tú seas este hombre para este tiempo. Y la vida de Jeremías no fue una vida confortable. De verdad, amado hermano, amada hermana, lo mismo le digo a ustedes. Si decidimos vivir para la eternidad y decidimos vivir con urgencia, te aseguro que Dios te pedirá que hagas algunas cosas que van a estirar tu fe y te van a sacar de tu zona de confort. Gracias a Dios que un día sopló en nosotros aliento de vida, llegamos a este mundo, pero el otro día nos vamos a ir de este mundo y el Señor quiere que antes de que nos vayamos podamos nosotros compartir las buenas noticias de salvación con otros que no le conocen. Nuestra esperanza es que el Dios Todopoderoso, el que ama nuestra alma, el que nos redimió por medio de Jesucristo, nos dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En ese momento nos alegraremos de haber invertido nuestra vida en lugar de haberla gastado. En haberla invertido en lo que vale para la eternidad, en haber tenido cuidado de cómo construimos. El desafío, amados hermanos, es vivamos para la eternidad y vivamos con urgencia.